Apreciados y apreciadas audiolibro escuchas, esperamos se encuentren muy bien. Reciban todos ustedes un fraterno saludo de nuestra parte. Para Inauditos, es importante este proyecto educativo en torno a la palabra porque creemos que la educación es la base para conquistar nuestro bienestar social. Así que, si el contenido de este canal es de su gusto e interés, los invitamos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y compartan este material. Ayúdanos a crear comunidad alrededor de la palabra y las historias que ésta tiene por contarnos. Audiolibro escucha, ayúdanos a difundir la palabra. Ahora, continuamos con Inauditos. Capítulo 14. Aunque a la tía Alexandra no volvimos a oírla hablar de la familia Finch, escuchamos sobradamente a toda la población hacerlo por ella. Los sábados, armados con nuestras monedas de 10 centavos, cuando Jem me permitía acompañarle, porque para aquel entonces, estando en público, Jem manifestaba una especie de alergia a mi presencia. En compañía de Jem, avanzábamos serpenteando entre los sudorosos grupos reunidos en las aceras y a veces escuchábamos decir: «¡Hey, hey! ¡Mira! ¡Mira, mira! Ahí van sus hijos». O «Allá hay uno de los Finch». Pero al volvernos, furibundos, solo veíamos un par de granjeros estudiando las bolsas para enemas del escaparate de la droguería Meiko, o a dos regordetas campesinas con sombrero de paja sentadas en un carro Hoover. A juzgar por lo que se preocupan quienes rigen este condado, pueden andar sueltos y violar el campo entero. Fue la oscura observación con que topamos cuando un flaco y arrugado caballero se cruzó con nosotros. Lo cual me recordó que tenía que hacer una pregunta a Atticus. «¿Qué es violar?», le pregunté aquella noche. Atticus me miró desde detrás del periódico. Estaba en su sillón, junto a la ventana. Al hacernos mayores, Jem y yo considerábamos un acto de generosidad concederle 30 minutos después de cenar. Él suspiró y dijo que violar era conocer carnalmente a una hembra por la fuerza y sin su consentimiento. Bueno, y si es solo eso, ¿por qué Calpurnia me cortó cuando se lo pregunté? Atticus arrugó el entrecejo. ¿Y eso a qué viene, señorita? A que aquel día, al volver de la iglesia, pregunté a Calpurnia qué era violar y ella me dijo que te lo preguntase a ti, pero me había olvidado y ahora te lo pregunto. Mi padre bajó el periódico al regazo. Repítelo, por favor. Yo le expliqué con todo detalle nuestra ida a la iglesia con Calpurnia. A Atticus pareció gustarle, pero la tía Alexandra, que estaba sentada en un rincón cosiendo en silencio, dejó su labor y nos miró fijamente. ¿Aquel domingo regresabais los tres de la iglesia de Calpurnia? Sí, él ya nos llevó, contestó Jem. Yo recordé algo. Sí, y me prometió que podría ir a su casa alguna tarde. Atticus, iré el próximo domingo. ¿Me dejas? Cal dijo que vendría a buscarme, si tú estabas fuera con el coche. No puedes ir, decretó la tía Alexandra. Pasmada, me volví en redondo. Luego giré de nuevo hacia Atticus a tiempo para sorprender la rápida mirada que le dirigió la tía Alexandra
pero era demasiado tarde. No se lo he preguntado a usted, exclamé. Pese a ser un hombre alto y un tanto desgarbado, Atticus sabía sentarse y levantarse de la silla con más rapidez que ninguna otra persona que yo conociese. Ahora estaba de pie. «Excúsate con tu tía», me dijo. «Pero no se lo pregunté a ella. Te lo preguntaba a ti». Atticus ladeó la cabeza y me fulminó con su ojo bueno. «Lo siento, tiita», murmuré. «Bien», dijo él. «Y que quede bien claro que harás lo que Calpurnia te mande, lo que yo te mande y, mientras tu tía esté en esta casa, lo que ella te mande. ¿Comprendes?» Sí, lo comprendí. Así que deduje que la única manera de retirarme con un resto de dignidad era irme al cuarto de baño, donde estuve el rato suficiente para hacerles creer que mi marcha había respondido a una necesidad. De regreso me entretuve en el vestíbulo para escuchar una acalorada discusión que tenía lugar en la sala. Por la rendija de la puerta pude ver a Jem en el sofá, con una revista de fútbol delante de la cara, moviendo la cabeza como si sus páginas contuvieran un interesante partido de tenis. «Debes hacer algo con respecto a ella», estaba diciendo mi tía. «Has dejado que las cosas continuaran así demasiado tiempo, Atticus. Demasiado tiempo. No veo ningún mal en permitirle que vaya. Cal cuidará también de ella como aquí». ¿Quién era la ella de la que estaban hablando? El corazón se me encogió. Era yo. Sentí que las acolchadas paredes de una prisión modelo se cerraban sobre mí, y por segunda vez en mi vida pensé en huir. Inmediatamente. «Ay, Atticus, no está mal tener el corazón tierno. Tú eres un hombre sencillo, pero tienes también una hija en quien pensar. Una hija que se hace mayor. En eso estoy pensando. Y no trates de eludir el problema. Tendrás que afrontarlo tarde o temprano, y lo mismo da que sea esta noche. Ahora no la necesitamos». Atticus replicó con voz sosegada. «Alexandra, Calpurnia no saldrá de esta casa hasta que ella quiera. Tú puedes pensar de otro modo, pero yo no hubiera podido desenvolverme sin Calpurnia todos estos años. Es un miembro fiel de esta familia, así que tendrás que aceptar las cosas tal como están. Por lo demás, hermana, no quiero que te estrujes el cerebro por nosotros. No hay necesidad de ello. Seguimos necesitando a Cal, ahora más que antes. Pero Atticus, por otra parte, no creo que los niños hayan perdido nada porque los haya criado ella. Si alguna diferencia hay, Calpurnia ha sido más dura con ellos en algunos aspectos de lo que habría sido una madre. Jamás les ha dejado pasar nada sin castigo. Nunca les ha consentido un mal comportamiento, como suelen hacer las niñeras de color. Ha tratado de educarlos según sus propias luces, y que conste que las tiene muy buenas. Y otra cosa, los niños la quieren». Respiré de nuevo. Ya no hablaban de mí, sino de Calpurnia. Así revivida, entré en la sala. Atticus se había parapetado detrás de su periódico, y la tía Alexandra atormentaba su labor. «Punk, punk, punk». Su aguja rompía el tenso círculo. Se interrumpió y puso la tela más tirante. «Punk, punk, punk». Estaba furiosa.
Jem se puso en pie y me indicó en silencio que lo siguiera. Me condujo a su cuarto y cerró la puerta. Tenía la cara seria. Se han peleado, Scout. Jem y yo nos peleábamos mucho por aquellos días, pero no había visto ni sabido que nadie se pelease con Atticus. No era una noticia reconfortante. Scout, procura no hacer enfadar a Tiita. ¿Me oyes? Como las observaciones de Atticus me escocían aún, no supe ver el tono de súplica de las palabras de Jem. ¿Estás tratando de decirme lo que debo hacer? Me envalentoné. No, lo que hay... Mira, Scout, Atticus tiene muchas cosas en la cabeza actualmente, sin necesidad de que nosotros le demos disgustos. ¿Qué cosas dices? Atticus no parecía tener nada especial en la cabeza. El caso ese de Tom Robinson le da unas inquietudes de muerte. ¿Es que no te das cuenta? Repliqué que Atticus no se inquietaba por nada. Por otra parte, el caso no nos causaba molestias más que una vez por semana, y entonces todavía no duraba mucho. Eso es porque no puedes retener nada en tu cabecita, salvo por un rato, dijo Jem. Con la gente mayor es distinto. Nosotros... Aquellos días, su enervante superioridad se hacía insoportable. No quería hacer otra cosa que leer y marcharse por ahí solo. Sin embargo, todo lo que leía me lo pasaba, pero con esta diferencia. Antes me lo pasaba porque creía que me gustaría. Ahora, para que me edificase y me instruyese. ¡Ah! ¡Rayos y centellas, Jem! ¿Quién te figura ser? Scout, ahora lo digo en serio. Si haces enfadar a la tía Alexandra, te zurraré. Perdí los estribos. ¡Somamarracho! ¡Te mataré! Jem estaba sentado en la cama y fue fácil cogerle por el pelo y descargarle un puñetazo en la boca. Él me dio una cachetada. Yo intenté darle con la izquierda, pero un golpe suyo en el estómago me envió al suelo espatarrada. Me dejó casi sin respiración, pero no importaba, porque Jem había respondido a mi ataque. Todavía éramos iguales. Ahora no te sientes tan alto y poderoso, ¿verdad que no? Grité, volviendo al ataque. Jem continuaba en la cama, por lo cual no pude apoyarme bien en el suelo. Me arrojé contra él con toda la fuerza que pude, golpeando, tirando, pellizcando, arañando. Lo que había empezado como una pelea terminó en un alboroto. Estábamos todavía enzarzados cuando Atticus nos separó. ¡Basta, basta ya!, dijo. Ahora los dos inmediatamente a la cama. ¡Hala!, le dije a Jem. Le enviaban a la cama a la misma hora que yo. ¿Quién ha empezado?, preguntó Atticus. Jem, fue Jem. Quería decirme lo que debo hacer. Yo no tengo que obedecerle. ¿Verdad que no? Atticus sonrió. Ay, Scout. Dejémoslo así. Tú obedecerás a Jem siempre que él pueda obligarte a obedecerle. ¿Te parece justo? La tía Alexandra estaba presente, aunque callada, y cuando bajó al vestíbulo con su hermano, la oímos decir: Atticus, he aquí precisamente una de las cosas de las que te había hablado. Una frase que volvió a unirnos de nuevo a Jem y a mí. Nuestros cuartos se comunicaban. Mientras cerraba la puerta entre ambos, Jem dijo:
Buenas noches, Scout. Buenas noches, murmuré, cruzando la habitación a tientas para encender la luz. Al pasar junto a la cama pisé un objeto cálido, elástico y más bien blando. No era exactamente como el caucho duro, y tuve la sensación de que aquello estaba vivo. Además, oí que se movía. Encendí la luz y miré al suelo contiguo a la cama. Fuera lo que fuere, lo que pisé había desaparecido. Llamé a la puerta de Jem. «¿Qué pasó? ¿Qué quieres?», contestó. «Jem, ¿qué tacto tiene una serpiente? Áspera, fría y polvorienta. ¿Por qué?» Jem, creo que hay una debajo de mi cama. ¿Puedes venir?» «¿Qué? ¿Estás bromeando?» Jem abrió la puerta. Iba con el pantalón de la pijama. Yo advertí, no sin satisfacción, que sus labios conservaban la huella de mis nudillos. Cuando vio que hablaba en serio, dijo: «Si crees que voy a poner la cara en el suelo al alcance de una serpiente, puedes esperar sentada. Aguarda un momento». Y se dirigió a la cocina en busca de una escoba. «Será mejor que te subas a la cama, Scout», dijo antes de salir de mi habitación. «Jem, ¿supones que se ha marchado de verdad?», pregunté. Aquello era un acontecimiento. Nuestras casas no tenían bodegas. Estaban construidas de sillares de piedra hasta cierta altura sobre el suelo, y la entrada de reptiles no era cosa desconocida, pero tampoco muy frecuente. La excusa de Rachel Haverford para tomarse un vaso de whisky todas las mañanas consistía en que jamás podría superar el susto de haber encontrado una serpiente de cascabel en el armario de su dormitorio cuando fue cierto día a colgar su negligee. Jem metió la escoba debajo de la cama en un movimiento de tanteo. Yo miré por encima de los pies de la cama para ver si salía alguna serpiente, pero no salió ninguna. Jem dio un escobazo más al fondo. ¿Ah? ¿Gruñen las serpientes, Jem? «No es una serpiente», dijo Jem. «Es una persona». De súbito, apareció de debajo de la cama un bulto pardo y sucio. Jem le lanzó un escobazo y no acertó a la cabeza de Bill por 1 pulgada. «¡Dios Todopoderoso!», exclamó mi hermano, asombrado. Nos quedamos mirando cómo Bill salía del todo. Estaba encogido como si fuese un apretado fardo. Se puso en pie, se estiró y flexionó. Agitó los pies enfundados en unos calcetines que le llegaban al tobillo y, restaurada la circulación, dijo: «Hola». Jem volvió a dirigirse a Dios. Yo me había quedado sin habla. «Estoy desfallecido», dijo Dill. «¿Tenéis algo de comida?». Fui a la cocina como una sonámbula. Le traje leche y un cazo con tortas de maíz que habían sobrado de la cena. Dill las devoró, masticando con los dientes delanteros, como tenía por costumbre hacerlo. Por fin recobré la voz. «¿Cómo has llegado hasta aquí?». «Por una ruta complicada». Reanimado por el alimento, Phil nos contó lo siguiente. Después de haber sido encadenado por su nuevo padre, que le odiaba, y abandonado en el sótano para que muriese, en Meridian había sótanos. Y después de salvar la vida gracias a un campesino que al pasar por allí oyó sus gritos de socorro y le llevó, en secreto, judías crudas,
Dill se liberó arrancando las cadenas de la pared. El buen hombre que ayudó a Dill metió una medida entera, vaina por vaina, por el respiradero. Todavía con las muñecas esposadas, se alejó sin rumbo 2 millas más allá de Meridian, donde descubrió un pequeño circo de animales y fue contratado para lavar el camello. Viajó con el circo por todo el Mississippi, hasta que su infalible sentido de la orientación le indicó que estaba en el condado de Abbott, Alabama, enfrente mismo de Macomb, pero al otro lado del río. El resto del camino lo recorrió a pie. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», insistió Jem. Había cogido $13 del monedero de su madre, subido al tren de las 9 de Meridian y saltado en el empalme de Macomb. Había recorrido 10 u 11 millas que le separaban de nuestra ciudad, andando por entre matorrales por miedo a que las autoridades estuvieran buscándole, y había salvado el resto del camino colgado de un vagón de algodón. Calculaba que había estado unas 2 horas debajo de la cama. Nos había oído en el comedor, y el tintineo de platos y tenedores estuvo a punto de volverle loco. Pensaba que Jem y yo no nos acostaríamos nunca. Barajó la idea de presentarse y ayudarme a darle una lección a Jem, pues había crecido bastante, pero comprendió que el señor Finch interrumpiría pronto la pelea, y pensó que sería mejor continuar donde estaba. Se hallaba rendido e indeciblemente sucio, pero en casa. «No saben que estás aquí», dijo Jem. «Si estuvieran buscándote, nos habríamos enterado». «Ay, supongo que me buscan todavía por los cines de Meridian», sonrió. «Deberías comunicar a tu padre dónde te encuentras», observó Jem. «Decirle que estás aquí». Dill lo miró a los ojos y Jem bajó los suyos al mismo tiempo. Enseguida se levantó y rompió el código inviolado de nuestra infancia. Salió del dormitorio y bajó al vestíbulo. «Atticus», su voz sonaba distante. «¿Puedes venir un momento, por favor?». Debajo de la suciedad, surcada por el sudor, la cara de Dill se volvió blanca. Yo di un respingo. Atticus estaba en el umbral. Luego entró hasta el centro de la habitación y se quedó plantado con las manos en los bolsillos, mirando a Dill. Al final encontré la voz. «Todo va bien, Dill. Cuando quiere que te enteres de algo, te lo dice». Dill me miró. «Quiero decir que todo marcha bien», añadí. «Ya sabes que Atticus no te molestará. Ya sabe que no le tienes miedo». «No tengo miedo», musitó Dill. «Solo hambre», apostaría. La voz de Atticus tenía su agradable tono seco habitual. «Scout, podemos proporcionarle algo mejor que unas tortas frías de maíz, ¿verdad? Ahora le llenáis la barriga a este individuo, y cuando yo vuelva, veremos qué se puede hacer». «Señor Finch, no le avise a la tía Rachel. No me haga regresar allá. Se lo ruego, señor. Mire que me escaparía otra vez». «Hijo», respondió Atticus, «nadie te obligará a ir a ninguna parte más que a la cama, y temprano. Voy a decirle a la señorita Rachel que estás aquí y a preguntarle si puedes pasar la noche con nosotros. Porque a ti te gustaría, ¿no? Y por amor de Dios, devuélvele al condado la parte de la tierra que le pertenece. La erosión ya es bastante considerable sin que la aumentemos nosotros». Atticus se burlaba de Dill por toda la tierra que llevaba encima de él. Dill se quedó mirando fijamente a mi padre, que se retiraba. «Procura ser gracioso», le expliqué a Dill. «Quiere decir que te tomes un baño. ¿Ves? Ya te he dicho que no te molestaría».
Jem estaba de pie en un ángulo del cuarto, con la cara de traidor que le correspondía. Tenía que decírselo, Dill. Se justificó. No puedes huir a 300 millas de distancia sin que tu madre lo sepa. Lo dejamos sin contestación. Dill comía, y comía, y comía. Es que no probaba bocado desde la noche anterior. Gastó todo el dinero en el billete. Subió al tren como en muchas ocasiones anteriores y charló tranquilamente con el revisor, para quien Dill era un viajero conocido, pero no tuvo la osadía para invocar la norma de los niños cuando hacen un viaje largo. Si has perdido tu dinero, el revisor te presta lo necesario para comer y luego, al final del trayecto, tu padre se lo devuelve. Dill se había zampado las sobras de la cena y se disponía a acabar con una lata de tocino con habichuelas de la despensa cuando en el vestíbulo resonó el ¡Dulce Jesús! De la señorita Rachel. Dill se estremeció como un conejo. Luego soportó con fortaleza sus «Espera a que te tenga en la casa. Tu familia está loca de inquietud. Has heredado lo peor de los Harris». Sonrió ante el «Bien, supongo que puedes quedarte por esta noche», y devolvió el abrazo que al final le concedieron. Atticus se subió las gafas y se frotó el rostro. «Vuestro padre está cansado», dijo la tía Alexandra. Sus primeras palabras durante horas, parecía. Había estado presente pero muda de sorpresa la mayor parte del tiempo, me figuro. Ahora, niños, debéis iros a la cama. Los dejamos en el comedor, Atticus todavía restregándose la cara. Ay, ay, ay. Pasamos de las violencias a alborotos y fugas. Le oímos exclamar riendo. Veremos qué nos deparan las 2 horas siguientes. Como parecía que las cosas habían salido bastante bien, Dill y yo decidimos mostrarnos amables con Jem. Además, Dill dormiría con él. Me puse la pijama, leí un rato y de pronto los ojos se me cerraban. Dill y Jem estaban callados, y cuando apagué la lámpara no vi la raya de la luz debajo de la puerta de mi hermano. Debí de dormir mucho rato porque, cuando me despertaron con una ligera sacudida, en el cuarto había la tenue claridad de la luna al ponerse. «¡Hey, Scout! ¡Deja sitio, Scout!» «Dill, él consideró su deber contárselo a papá», murmuré. «No le guardes rencor». Dill se metió en la cama, a mi lado. «No se lo guardo», dijo. «Solo quería dormir contigo. ¿Estás despierta?» En aquel momento lo estaba, aunque perezosamente. «Dill, ¿por qué lo hiciste?» No hubo respuesta. He preguntado que por qué te fugaste. ¿Aquel hombre era de verdad tan aborrecible como cuentas? No. ¿No construisteis el bote que mencionabas en tu carta? Él dijo que lo construiríamos, pero al final no fue así. Me incorporé sobre el codo, contemplando la silueta de Dill. Dill, eso no es motivo para huir. Los mayores no hacen lo que han prometido ni la mitad de las veces. No era eso. Ellos no se interesaban por mí. Aquel era el motivo más extravagante para fugarse que hubiese escuchado en mi vida. Y bien, cuéntame, ¿cómo ocurrió? Estaban ausentes continuamente, y hasta cuando se encontraban en casa se encerraban en un cuarto. ¿Qué hacían allí dentro?, pregunté. Nada,
estar sentados y leer, pero no me querían con ellos. Me deslicé hacia la cabecera y me senté. ¿Sabes una cosa? Yo estaba dispuesta a huir esta noche porque estaban todos aquí. No es bueno tenerlos siempre a tu alrededor, Dill. Él respiró con aquella suave respiración suya, que era casi un suspiro. Atticus está fuera todo el día y a veces la mitad de la noche, y se va a la legislatura y no sé a dónde más. Si estuviesen a tu alrededor todo el tiempo, Dill, no podrías hacer nada. No es eso. A medida que Dill se explicó, me sorprendí, preguntándome qué sería la vida si Jem fuese diferente, incluso de cómo era ahora. ¿Qué haría yo si Atticus no sintiese la necesidad de mi presencia, ayuda y consejo? Diantre, no podría pasar ni un día sin mí. Ni la misma Calpurnia sabría desenvolverse si yo no estuviera. Ellos me necesitaban. Dill, no me lo explicas bien. Tus familiares no podrían pasar sin ti. Serán mezquinos contigo, vale, pero nada más. Te diré lo que debes hacer respecto a ello. La voz de Dill prosiguió en la oscuridad. La cuestión es... lo que trato de decirte es que se lo pasan mucho mejor sin mí. No puedo ayudarles en nada. No son mezquinos. Me compran todo lo que quiero, pero es aquello de... Ahora que tienes lo que pedías, vete a jugar con ello. Tienes un cuarto lleno de cosas y, como te he comprado ese libro, ve a leerlo. Trató de dar profundidad a su voz. Tú no eres un muchacho. Los muchachos salen, juegan al béisbol con sus amigos. No se quedan en casa fastidiando a sus padres. Recuperó su tono normal. No son mezquindades. Te besan y te abrazan al darte las buenas noches y los buenos días y al despedirte. Y te dicen que te quieren. Scout, ¿quieres que compremos un niño? ¿Qué? Un niño. ¿Y dónde? Dill había oído decir que un hombre que tenía un bote de remos iba a una isla de niebla donde estaban los niños pequeños. Se podía pedir uno. Eso es una mentira. Tita Alexandra dice que Dios los baja por la chimenea. Al menos eso es lo que creo que dijo. Por una vez, la pronunciación de Tita no había sido demasiado clara. Ay, eso no es así. La gente saca niños el uno del otro. Pero está ese hombre que tiene muchos niños esperando que les despierten. Él les da la vida con un soplo. Dill estaba desvariando otra vez. Por su cabeza soñadora flotaban cosas hermosas. Podía leer 2 libros mientras yo leía uno, pero prefería la magia de sus propias invenciones. Sabía sumar y restar más deprisa que el rayo, pero prefería su mundo imaginario, un mundo donde los niños dormían, esperando que fueran a buscarlos como lirios matutinos. Hablando se dormía, y me arrastraba a mí con él, pero en la quietud de su isla de niebla se levantó la imagen confusa de una casa gris con unas puertas tristes. ¿Dill? ¿Dill? ¿Qué? ¿Por qué no se ha fugado nunca Burr Radley? ¿Qué crees tú? Dill exhaló un largo suspiro y me volvió la espalda. Quizá no tenga a dónde huir.